Bueno, buenos días hermanos, ya todos tienen su folletito, no se preocupe, aquí tengo el mío. Gracias a Marlon porque de nuevo me invitó a dar el mensaje hoy y pues espero en el Señor que cada día vayamos mejorando, ¿verdad? Que lo que hoy traigo, hermanos, sea de edificación para su vida y que todos aprendamos un poquito. Si algo no lo sabíamos, pues que sea de mucho provecho. Y pues si ya lo sabíamos, que sea de edificación, ¿verdad? Eso significa edificar. Algo que ya está formado, pero se refuerza, ¿verdad? No estamos reedificando, sino estamos edificando. Así que el mensaje de hoy es, ¿qué es el fruto del Espíritu? Ya hemos hablado, ya Marlon nos ha hablado un poco del tema, hemos tocado varios pasajes que hablan del fruto del Espíritu. Pero hoy, pues, en el texto que yo traigo, dice, cuando hablamos del fruto del Espíritu, no nos referimos a frutos individuales que escogemos a nuestro antojo. La Biblia nos presenta un solo fruto, con 9 características que se manifiestan juntas en la vida del creyente que se rinde a la dirección del Espíritu Santo. O sea, no escogemos nosotros, dice al inicio, no escogemos el fruto nosotros, sino que el Espíritu lo da, pero dice que es un fruto con 9 características. Y algo interesante e importante es que se manifiestan en la vida del creyente, no de un no creyente. Y eso ya lo vamos a ir hablando más adelante. Y Gálatas 5, 22 y 23, que es el texto base de la enseñanza de hoy, nos revela claramente, más el fruto del Espíritu es, y ya todos lo sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y agrega, contra tales cosas no hay ley. Si ustedes ven el pasaje de Gálatas, dice más el fruto del Espíritu, está hablando en singular, está hablando de un fruto, pero de ahí desglosa todas las 9 características que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces dicha esa introducción de ese pasaje, vamos a hablar la importancia de cultivar el fruto. Dice, este fruto no es algo que producimos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Cuando el creyente, hermanos, vive una vida conforme a la que el Señor quiere, cuando nosotros aceptamos a Cristo, creo que todos sabemos que en ese momento viene el Espíritu Santo a la vida de las personas. Si no lo sabían, ese es el momento donde uno es bautizado en el Espíritu. Muchas de las personas piensan que el bautismo del Espíritu Santo es que yo voy a inmediatamente hablar en lenguas, como sucedió en el tiempo de Pentecostés. El Espíritu, hermanos, como vamos a hablar al inicio, como lo que estábamos diciendo al inicio, no es a nuestro antojo. Entonces, no es que porque yo tenga el Espíritu es que ya voy a hablar en lenguas, porque no proviene de mí, sino que proviene del mismo Espíritu. O sea, dice la Biblia que el viento va y viene, eso lo dijo Jesús, y no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Se refería al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a obrar en la vida del creyente como Él quiere. Entonces, el tema de recibir el Espíritu Santo viene de creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su corazón y saber y entender que Dios lo levantó de los muertos, que Él resucitó. Esa es la esencia y la base de la iglesia cristiana, que creemos que Cristo murió y resucitó. Y toda aquella persona que desea seguir a Cristo de corazón, esa persona recibe el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo trae fruto a su vida, ¿verdad? De ahí se va amarrando todo. Entonces, no es que solo porque no hablo en lenguas o porque tengo profecía, porque esos son dones del Espíritu. Ese es otro mensaje. Y ojalá que Marlon algún día también hable de los dones del Espíritu, ¿verdad?
don de profecía, ¿verdad? Don de hablar en lenguas, bueno, hay muchos dones. Pero el fruto del Espíritu viene de la vida cristiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo soy un nuevo creyente, yo realmente tengo la necesidad de buscar de Cristo y seguir su camino y alejarme de muchas cosas malas. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo viene a mí y empieza a manifestarse de muchas formas. Y aquí están estas 9 características. Entonces, la primera es, hermanos, que Dios nos da ese amor. El amor, hermanos, es algo que se siente internamente. Yo el otro día platicaba con Gaby y le mencionaba lo siguiente. Dentro de estos 9 características del fruto del Espíritu, los primeros 3 son frutos o son características internas del ser humano. Los demás son hacia afuera. Entonces, si nos ponemos a pensar, el amor lo pone Dios. Y Dios nos da ese amor y nosotros sentimos ese amor adentro de nosotros. Ese amor es para con nosotros. Que después nosotros lo reflejamos en los hermanos, en toda la gente, hasta en nuestro enemigo. Pero el amor es algo que Dios mete adentro de nuestro corazón y es la primera de las características. Dios es amor, entonces es cuando Dios entra en nuestro corazón. El segundo dice que viene el gozo. Por eso, hermanos, es que nosotros como cristianos, claro que nos podemos enojar, hasta Jesús se enojó, pero no debemos perder el gozo. ¿Y el gozo de dónde viene? A ver, ¿quién me puede decir de dónde viene el gozo? ¿Viene, hermana? Viene de nuestro Padre Celestial. Amén. Y el gozo también viene de la salvación. Entonces, una vez que Dios me salvó, me dio amor, viene el gozo. El gozo de la salvación, lo dijo David en los Salmos. Y después viene la paz. El gozo, perdón, también es interno del ser humano. El gozo, yo no puedo decirle a Gaby que tenga gozo. El gozo es interno. El gozo viene de que el Señor me lo da, interno. Entonces es la segunda característica que es interna al ser humano. Y luego viene la paz. Cuando Jesús murió y resucitó, se presentó a ciertos discípulos y a varias gente. ¿Y qué fue lo primero que Jesús les decía? Paz a vosotros. Él estaba impartiendo el Espíritu Santo también a través de la paz. Entonces la paz es algo que llega al ser humano también, es algo interno del ser humano. Dios lo pone dentro del ser humano. Entonces, esas 3 primeras características son internas. La paz, hermanos, no se puede dar con nada, solo la da Cristo, solo la da el Señor. Pero esa paz es algo que tampoco nosotros muchas veces no la podemos reflejar, sino que es algo que se siente, pues. Entonces, la paz es esa tercera característica del fruto que es adentro del ser humano. Pero después, ¿qué viene? La paciencia. Paciencia sí ya empieza a ser hacia afuera. Yo le tengo paciencia a mucha gente, pues porque se tardan o lo que sea. Esa paciencia yo tengo que reflejarla. Ya empiezan esas características a reflejarse para afuera. Una vez que yo tengo esas primeras 3, empiezo a tener paciencia, empiezo a tener benignidad. ¿Cómo muestro benignidad si no es hacia mi prójimo? Entonces, otra característica que es hacia afuera. Si yo tengo las primeras 3, puedo tener benignidad. La bondad, el ser bondadoso, igual, hermanos, hacia los animales, hacia mi prójimo, hacia mis familiares, hacia los hermanos en Cristo. La Biblia dice que hay que ser más todavía con los hermanos de la fe. Entonces, esa bondad y esa benignidad se presentan hacia afuera, de adentro hacia afuera. La fe también, porque yo no me puedo guardar la fe. Yo puedo tener fe, pero tengo que demostrarla con obras. La misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Mansedumbre. A nosotros mucho nos cuesta ser mansos también, hermanos. Ser humano creo que es, bueno, hay gente que es colérica, hay gente que tiene poca paciencia, entonces de mansedumbre a veces no tenemos nada. Un jefe me trata mal y yo quiero renegar y quiero andar haciendo cosas negativas a la empresa solo porque mi jefe no me trata bien. Entonces eso, la mansedumbre ahí se pierde. Entonces la mansedumbre es otra característica que va de adentro hacia afuera. Templanza también, porque yo puedo tener templanza, pero si usted no se da cuenta, un ejemplo, yo puedo estar enojado con Carolina, por ejemplo,
Pero si yo no tengo templanza, yo se lo puedo demostrar fácilmente. Pero cuando yo tengo templanza, no dejo ni que cualquier comentario de cualquier hermano o amigo me haga daño. Entonces, esa templanza adentro se muere, pues, pero al final la termino demostrando hacia afuera porque no pago mal por mal. Entonces dice, contra tales cosas no hay ley. Jesucristo ha puesto estas características por sobre cualquier ley, no terrenal, sino que universal. Universal. Ni siquiera el enemigo nos puede dañar cuando nosotros tenemos todas estas características. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo es Dios. Es el ser más poderoso del universo. Es el mismo Dios. Entonces, lo que dice la importancia de cultivar el fruto, dice, este fruto no es algo que producimos por nuestra propia fuerza de voluntad, lo que estamos hablando. Es el resultado de una relación íntima y de obediencia al Espíritu Santo. Así como un árbol da fruto según su especie, nosotros al permanecer en Cristo y permitir que el Espíritu trabaje en nosotros, daremos este hermoso fruto. Jesús mismo dijo en Juan 15:5. A ver, hermanos, todos búsquenlo. Ya está el texto ahí, pero para que tengamos la costumbre de buscar en la palabra, pues busquémoslo. Entonces dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús mismo sabe la importancia de un fruto, porque el mismo Dios, desde que creó los árboles, fue lo primero que le presentó a Adán y a Eva. Le presentó árboles con frutos. Y Él les dijo, de todo podéis comer, menos del árbol que está ahí de la ciencia del bien y el mal. Entonces, la importancia de Dios y de Jesús sobre el tema del fruto es relevante porque hasta el mismo Jesús lo dijo. ¿Y de dónde proviene el fruto? De Jesús. Aquí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. También aquí ustedes hay una palabra importante. Jesús dijo, este lleva mucho fruto, porque van a ver quienes lleven poco fruto también. Si hay mucho, hay poco también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permanecer en Jesús, para que llevemos mucho fruto. Y después dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Realmente Jesús es el único que nos puede dar el sustento. O sea, si nosotros estamos apartados de Jesús, claro que podemos hacer cosas terrenales, pero la verdad es que sabemos, nosotros que vivimos en Cristo, conocemos que todas las cosas son dadas por Él. La vida, la salud, el trabajo, son dadas por Él. Entonces, si nosotros seguimos esos frutos o el fruto del Señor, sabemos que va a haber una recompensa en el cielo. Allá donde está el árbol de la vida, porque la verdad es que este cuerpo se va a morir, este cuerpo va a perecer, pero la vida, o sea, Él es la vida, Él es el árbol que tiene el fruto donde nosotros necesitamos para vivir una vida eterna. Entonces, aquí vamos a entrar a detalle un poco en cada una de las virtudes. Y el primero de ellos que se menciona, que es el amor, y habla de un amor ágape. Es el amor incondicional de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. A ver si Gaby me busca Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, entonces aquí en Romanos vuelven a reforzar el tema de que el amor lo pone Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas pueden tener diferentes tipos de amor. Claro, aquí está hablando del amor ágape. Este es un amor de hermanos. Es un amor de hermanos que Dios pone, ¿verdad? No es un amor sexual ni de otro tipo, sino que es el amor entre hermanos. Dios es el único Padre
Y de ahí todos nosotros somos sus hijos y somos hermanos. Entonces Él pone ese amor incondicional, ese es un amor ágape, ese es el amor entre hermanos. Y que es dado por el Espíritu Santo. Es el fundamento de todo lo demás. El amor es la base, pues. Entonces, desde que aceptamos al Señor Jesús, viene el Espíritu Santo y es Él el que siembra el amor en nosotros. Y ese amor es una característica del fruto del Espíritu. Así que, hermano, si usted tiene amor, tiene el Espíritu Santo. Amén. Ahora, muchas veces, hermanos del Señor, tal vez no vamos a tener las 9 características, porque lo que pasa es que el Señor está trabajando cada día con nosotros. A algunos se les hace más fácil ser mansos, por ejemplo, que a otros. Pero no por eso es que usted no tiene el Espíritu. Simplemente son características que se van revelando, ya dijimos, como el Espíritu quiere. No es que yo los voy a tener los 9 todos de un solo, ¿verdad? Deberíamos tenerlos, sí, porque la verdad que ese es el reflejo de que el Espíritu está trabajando en nosotros y nosotros nos estamos dejando trabajar por el Espíritu, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que dejar que el Señor haga esos frutos en nosotros. Tenemos que ablandar nuestro corazón. Ahora tenemos el gozo. Es una alegría que no depende de circunstancias. El gozo, hermanos, tiene que ser sin medida, en el sentido de que yo sé que pasamos por situaciones difíciles, a veces se nos muere un familiar, por ejemplo, eso es algo que es de lo más complicado. O, por ejemplo, perdí mi trabajo, también es otra cosa que puede ser dura para muchas personas. Y a veces el gozo se ve afectado por ese tipo de situaciones. Pero no se debe perder, porque dice aquí que no depende de las circunstancias. Entonces, si nosotros tenemos un gozo genuino es porque es el Espíritu que lo está dando desde adentro. Así que no va a depender si tengo dinero o no. ¿Cuánta gente se aflige cuando no tiene dinero? Eso es algo que facilita, la gente pierde el gozo. Porque no tengo dinero, porque no tengo empleo, porque me dejó mi pareja también. Eso es algo que es fácil para que uno pierda el gozo. Pero nosotros tenemos que ser firmes y pedirle al Señor que ese gozo no se vaya. Pues porque al final, como les decía yo, hermanos, al principio les decía, el gozo proviene de la salvación. Así que eso debería ser la razón más importante de la vida de un creyente. La salvación, el hecho de que yo sé que soy salvo. Entonces, por lo tanto, cada vez que yo recuerde que yo soy salvo, el gozo tiene que venir a mí de nuevo, a pesar de cualquier circunstancia. Porque ese es el galardón que todos queremos algún día, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo. Entonces, el gozo de la salvación es el gozo más fuerte que un ser humano puede tener, a pesar de las circunstancias. Y de ahí otras cosas, ¿verdad? O sea, realmente el gozo no solamente, claro, ese es el primordial, el que nosotros vamos al cielo, pero en esta vida, hermanos, en esta tierra también tenemos que andar gozosos porque no podemos andar amargados ni enojados todos los días. La amargura trae enfermedad, la amargura trae contienda también, trae pleitos, ¿verdad? Entonces, el gozo echa fuera todo ese tipo de cosas. Entonces, el gozo más bien le hace bien al ser humano. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. Entonces, si usted es gozoso, hermano, la gente lo va a ver bonito a uno. Que te vean el rostro alegre, la gente se ve hasta más bonita. Pero es porque es ese gozo que el Espíritu Santo le da al creyente, ¿verdad? ¿Les ha pasado que ustedes dicen, escucha, yo no sé, porque yo no soy guapo, dice uno, pero la gente me ve bonito? Entonces, ¿es por qué? Porque yo sé que ese es el gozo que el Espíritu Santo pone en uno, que la gente hasta bien lo mira a uno, ¿verdad? Porque es ese gozo. Es bonito ver a una persona alegre. ¿Quién quiere estar con una persona que anda toda empurrada, amargada? Nadie, pues. El gozo atrae a la gente más bien. Y es contagioso, la gente quiere estar en ese sentido. Entonces el gozo es sumamente importante, hermanos. Se deriva del amor. Se deriva del amor. Entonces dice, es una alegría que no depende de las circunstancias, sino que proviene de nuestra relación con Dios. Hermana Carolina, si puede buscar Filipenses 4:4. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí está. Regocijarse es alegrarse. Y alegrarse, la alegría viene del gozo. Cuando estamos cantando, hermanos, a veces nos alegramos. Esa es parte del regocijo.
Y hay gente que hasta baila, hasta danza. Eso no es pecado, hermano. Claro, hay que ver en qué sentido y en qué espíritu estamos, ¿va? No voy a ir a bailar y que eso sea un reflejo de gozo en una discoteca, ¿va? No, ese es un gozo falso. Acordarse de lo mundano, de lo terrenal. Ese es otro tipo ese no es ni gozo, eso es una alegría temporal, ¿verdad? El gozo es más profundo y el gozo de hecho es inagotable, pues. Una alegría pasajera usted se alegró hoy, pero ya mañana se le olvidó. Pero el gozo es permanente. Entonces, esa alegría cuando cantamos, aplaudimos, nos reímos, bailamos. David danzaba para el Señor. Lo hacía en el espíritu, pues. Es un gozo espiritual, ¿verdad? Pero con orden también, ¿verdad? Pero en orden. Entonces, es un regocijo, ¿verdad? Luego tenemos la paz. A ver si Andreita nos puede buscar Filipenses 4:7. Dice, la paz, una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé a cuánto les ha pasado que están pasando por una situación difícil. Y lo primero que hacemos es orar al Señor, porque a veces ante situaciones bien adversas no tenemos otra más que orar. Pero han sentido ustedes que viene una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, a veces hay personas que están pasando por una situación bien complicada. Por ejemplo, una deuda. A veces hay deudas que le quitan el sueño a las personas. Pero a veces el Señor, cuando nosotros oramos de corazón, Él trae una paz, hermanos, que como lo dice la Biblia, es que no hay otra, pues sobrepasa todo entendimiento. O sea, no habría razón, pues, para estar en paz, pero el Espíritu Santo, cuando se manifiesta en nuestra vida, trae esa paz. Jesús la impartió muchas veces, la paz. Entonces, esta paz que estamos hablando, hermanos, no es una paz terrenal, que es como cuando hay paz solo porque no hay guerra. La ausencia de guerra no significa paz, no necesariamente, ¿verdad? Es una paz interna. Por eso esta es la tercera característica, que es interna del ser humano, del corazón. Entonces esa paz, hermanos, a veces hay una enfermedad y que tal vez puede que sea incurable, pero el Señor derrama una paz que lo hace a uno olvidarse hasta de su propia enfermedad. Entonces, ese es otro de los frutos del Espíritu que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que los que estamos aquí, al menos esos tres, los hemos sentido más de alguna vez y el Señor nos lo ha demostrado muchas veces, ¿verdad? Entonces, como les decía, Jesús cuando murió y resucitó, Él se presentó a sus discípulos y lo primero que les dijo es, paz a vosotros. Ese tipo de paz no significa que es quietud tampoco. O sea, es algo interior, pues. O sea, que usted, a pesar de que tiene muchos problemas, usted puede dormir bien, puede dormir tranquilo, porque tenemos esa confianza en el Señor, de que Él tiene cuidado de nosotros, a pesar de cualquier situación o circunstancia. O también esa paz que sentimos al orar, hermano. A veces eso es incomprensible, pues. O sea, al usted orar, viene aquello que el Señor deposita en usted, que usted no entiende por qué, pero Él derrama esa paz en su corazón. Esa es la paz que es una característica del fruto del Espíritu. Y ahora vienen los más difíciles. La paciencia, dice, que creo que este es uno de los que más nos cuesta a todos los seres humanos, hermanos. No importa la situación en la casa, el trabajo, con los compañeros. A veces uno va a una exposición en la universidad, no se puede poner de acuerdo con los compañeros. Y ahí es donde le falta la paciencia. No sé, Andreita, si le ha pasado. Hace falta paciencia, ¿eh? O tenemos un amigo que siempre llega tarde y uno siempre lo espera toda la vida. Y tener paciencia es lo más difícil. Pues bueno, aquí el Señor vino y dijo, yo le voy a dar paciencia también, porque esa es una cualidad que a veces falta, ¿verdad? Y es de lo más complicado. Entonces, qué interesante es que es la cuarta característica que se menciona y es la primera que viene hacia afuera.
¿verdad? Entonces dice la capacidad de soportar con mansedumbre las pruebas y dificultades, esperando en el tiempo de Dios. Porque también este es esta es otra frase que nos cuesta, esperar el tiempo de Dios. A veces uno anda en búsqueda de trabajo y uno quiere que lo llamen ya. O a veces uno en los estudios quiere una beca y quiere que le salga ya. Entonces falta de paciencia. Ese ascenso en el trabajo, uno quiere que se lo den ya. ¿Cuántas cosas? Bueno, yo creo que todos los seres humanos la mayoría del tiempo siempre queremos ya todo, pues es como el microondas, que solo ponemos algo en el micro y queremos que ya en un minuto todo esté cocinado, ¿va? Pero esperar el tiempo de Dios, hermanos, es de lo más difícil. Pero esa paciencia el Espíritu la da. No sé si mi hermanito Rigoberto nos puede buscar Colosenses 1:11. Ah, ¿usted tenía listo cuál? Ah, vaya, hermanito Grey, tal vez usted nos ayuda con Colosenses. Sí. Dice su palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ajá, ok, entonces la paciencia, hermanos, es algo que también debemos pedirle al Espíritu Santo. ¿Cuántos somos impacientes? Yo soy impaciente, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema, hermanos. No porque no tengamos paciencia es que no tengamos al Espíritu, ¿verdad? Esa es una de las cualidades que el Espíritu va a ir formando en el corazón de cada uno conforme Él quiera, ¿verdad? A veces Dios, no podemos ser perfectos porque perfectos vamos a ser hasta cuando estemos en el cielo con el Señor. Él va a dar un cuerpo nuevo y va a transformar nuestra vida de modo que ya no va a haber error ni pecado. Hasta que estemos en el cielo vamos a ser como el Señor. Pero mientras tanto no tengamos esa paciencia, tenemos que depender del Señor, hermanos. Y a veces pedir perdón por no ser pacientes. Eso es algo que muchas veces no pedimos perdón por ser impacientes, la verdad, al Señor. Pero también tenemos que pedir perdón, pues, porque el ser impaciente puede hacer de que no estemos siendo bondadosos con nuestro prójimo, ¿verdad? Hay que darle, pues, no vamos a tapar tampoco a veces mediocridades, ¿verdad? O alguna falta solo porque no soy paciente, pero sí tenemos que ser empáticos con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene paciencia de nosotros, que también se nos olvida, ¿eh? Nosotros no somos pacientes con algunos, pero el Señor sí queremos que sea paciente con nosotros. Y dice la Biblia que el Señor es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene paciencia, hermanos, hasta de nuestras debilidades. Hoy fallé, pero el Señor es paciente y dice, voy a esperar a que mañana Él sea fortalecido y que ya no falle. El Señor es paciente con nosotros, ¿verdad? A veces solo lo vemos como un tema terrenal, pero Dios es paciente, pues. Si no, ya hubiera venido y nos hubiera consumido a todos, toditos. Nadie es salva, pero Él es paciente. Entonces es una cualidad del Señor, la paciencia. Nosotros los humanos, todos somos pecadores. Todos. Pecamos hasta con una mala mirada. Sí. Voy a contar una anécdota. A veces, Sí, de todo. lo que habla de la paciencia, en un momento, este tipo de gesto puede traer una retribución positiva hacia uno y hay momentos que uno lo desconoce. Te iba a comentar algo. A veces uno va a la pulpería, bueno, caso real. Yo a la pulpería, pedí lo que necesito, pero hay otros clientes consumidores y la persona que está atendiendo, la paciencia, me fui, regresé y todavía somos una persona cerebro. Entonces, una vez tuve una necesidad con esa pulpería. A las 4 de la mañana fui a comprar con unos limones y me atendieron. Entonces, una vez yo dije, aquí, nunca pensé en necesitar eso. Ya ves, un ejemplo tan sencillo. Y se
Y la persona me atendió a las 4 de la mañana. Ya ve, si hubiera sido impaciente, usted se enoja, pierde el gozo, pierde la paz y no vuelve. En su momento no tuvo la paciencia de entender que hay otras personas. Claro, pero hay gente que es impaciente y todavía se enoja. Sí, es correcto. Y dice, no vuelvo acá, me perdieron como cliente, ¿sí o no? Eso es bien común. Entonces, lo que le quise dar a entender es Sí. que, imagínense, en un momento dado uno subestima, o sea, de repente, como dicen, la paciencia de aquellas personas, pero de repente se vuelve súper importante. O a mí prácticamente pues, me ocurrió una emergencia, que nunca me imaginé que se me presentara. Sí. O sea, en su caso, usted en su momento fue paciente y dijo, no, mejor vuelvo después. Y dejó que la gente se fuera atendida, la demás gente va. Y usted no sé. Lo que le quise dar a entender, hermano, es que no tuve paciencia, me fui a comprar a otro lado. Ah, se fue a comprar a otro lado, no le había entendido. Y yo después necesité a esa persona, en ese momento que le digo, Ajá. buscar un limón y a tocarle a las 4 de la mañana. Ya ves. Y a las 4 lo veo. Ejemplos sencillos. Sí. Solo Ah. quisiera leer Salmo 41 que dice David, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. De lo que hablamos, del tiempo de la espera, de esperar el tiempo de Dios, mejor dicho, ¿verdad? Porque la verdad que como cristianos o hijos de Dios, sobre todo cuando hablamos de bendiciones, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y cuando nosotros las queramos, como decía Dani, ¿verdad? Y creo que no hay ser humano que Dios no lo haga realmente pasar siempre por ese tiempo de espera. El tiempo en el que Dios de repente pareciera que no está dando respuesta, ¿verdad? Simplemente pasa el tiempo y uno no ve a veces cuándo va a llegar lo que estamos anhelando. Y en ese tiempo de espera, claro, Dios nos está preparando, ¿verdad? Pues nos está enseñando o a veces ni siquiera va a llegar una respuesta positiva o afirmativa a lo que queramos. Y aún así Él sabe por qué. Pero ahí es, creo yo, uno de los ejemplos donde Dios va moldeando esa parte en el ser humano, o sea, el saber esperar. Sí. Sí, ese es otro buen ejemplo de la paciencia realmente. Y creo que eso también es bien común, hermanos. Es lo que decíamos, ¿va? Nosotros a veces queremos las cosas ya, pero el Señor quiere que tengamos paciencia y quiere que nosotros constantemente estemos pidiendo. No porque sea una repetición, hermanos. Es que realmente Dios quiere que lo busquemos y Él, dentro de esa paciencia, nos hace madurar para que nosotros realmente tengamos una dependencia del Señor. O sea, a veces Él pone esa paciencia para que nosotros realmente dependamos de Él. A veces nosotros pedimos y pedimos por un trabajo, pedimos y pedimos, pasa un año, no llega ese trabajo, pero es ahí Dios donde quiere que nosotros tengamos esa paciencia, pues para que Él pueda dar a su tiempo lo que Él considera que es bueno también, porque a veces yo quiero algo, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces la paciencia me lleva a ese proceso donde yo entro a una intimidad con Dios y digo, Señor, mejor que sea tu voluntad, tal vez ese trabajo no me conviene, y que sea el que tú me quieras dar, ¿verdad? Hay caminos que parecen rectos al hombre, ¿verdad? Pero al final pueden ser caminos de perdición. Entonces, esa paciencia que solo Dios pone puede llevarnos a esa dependencia de Dios. Creo que realmente también ese es otro buen ejemplo. ¿Iba a decir algo, no? Que nosotros antes de ser cristianos, nadie nació aquí siendo cristiano. Claro. Todos nos dio la oportunidad Dios de recibir a Cristo como nuestro único Salvador. Pero lo que quiero decir que antes de ser cristianos éramos mundanos. Sí. Tiempos de cosas malas. Realmente, hasta que recibimos a Cristo, nos apartamos de Amén. la gran diferencia que quería Amén. la conociéramos. Sí. Que hasta que seamos cristianos, ya dejamos la Mundanalidad. Sí, así es. Gracias, hermano. Ok, vamos a pasar al siguiente punto,
que dice que es la benignidad. A mí me encanta, fíjense esta palabra, la benignidad y la bondad, que son similares, pero me encantan estas dos virtudes, estas dos características. Dice que la benignidad es amabilidad y bondad en nuestras acciones y trato hacia los demás. La benignidad, hermanos, es cuando el creyente realmente cree que Dios es bueno conmigo, entonces yo también voy a ser bueno con todos, no solamente con mi hermano o con mi esposa o con mi círculo de amigos, sino que yo voy a ser bueno para con todos. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. Dios da la lluvia, el rocío, Dios da el sol a buenos y a malos. Él es benigno, Él es bueno. Entonces, esa amabilidad nosotros tenemos que reflejarla a todas las personas, trato hacia los demás. Entonces, es otra cualidad, otra característica del fruto del Espíritu, donde nosotros nos vemos actuando de adentro hacia afuera, siendo bondadosos, siendo amables. Qué bonito es cuando a uno lo tratan amablemente en un supermercado, ¿verdad? La cajera me atendió muy amable. A veces uno agradece esa amabilidad. Con una sonrisa, le agradezco mucho su amabilidad. Yo trabajé en área de ventas, hermanos, y la verdad es que yo sí trabajé mucho esa parte de mi vida en ser amable con la gente, porque la verdad es que si me voy al tema de ventas, tema terrenal, cuando yo era amable con los clientes regresaban donde mí, porque les gustaba cómo los atendía. Entonces, pues, todos nosotros vamos a un lugar y queremos que nos atiendan bien, amablemente. Pero también a veces nosotros como clientes no somos buenos clientes, somos amargados. Hay gente, yo le digo a Gaby también trabajó en ventas. ¿Cómo es posible que hay personas que andan comprando y andan amargados? Si andan comprando, yo soy feliz cuando estoy comprando, pues. A veces quiero cosas para mí, me compro esta computadora y no voy a llegar todo enojado a comprarla. Yo la ocupo tal vez de trabajo o algo que sea para diversión, un tele en la casa. ¿Y cómo voy a andar yo todo amargado? No sé, yo no percibo pues cómo puede haber, pero hay gente que así es. Andan comprando y andan enojados, andan amargados. Esa amabilidad, esa bondad también tiene que ser, viéndolo en el ámbito que estamos hablando de las ventas y compra y venta, yo también como cliente tengo que ser bondadoso. Pues. El dar una propina, hermanos, a veces no nos cuesta y a veces uno con ese pequeño gesto bendice a una persona, pues. O al que está en la calle. Yo, por ejemplo, una venta se encuentra con clientes que están enojados. Sí. Es ahí donde uno puede y ahí nosotros, más como cristianos, tenemos que ser más amables todavía con una persona que es así, porque a veces también hay problemas internos, ¿verdad? La gente reacciona, como decía la hermana, no sabemos a veces la situación interna de la persona y por eso se comporta así, ¿verdad? Pero tenemos que ser benignos, hermanos. Así andemos enojados, ¿verdad? Es difícil, pero tenemos que ser benignos. Tenemos que ser amables. Entonces, hermanito, usted tenía, ¿verdad? Efesios 4:32. A ver, la palabra de Dios se lee en los del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ser los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Me gusta una palabra ahí, compasivos. Esa palabra a mí me encanta, hermano. Cristo se compadeció de nosotros, fue compasivo, benigno, porque si no hubiera sido porque Él es benigno, no hubiera venido a morir por nosotros, porque nosotros éramos la escoria, pues ya estábamos, dice la Biblia que nosotros ya estábamos en condenación. No es que íbamos para la condenación, ya estábamos en condenación. Pero Él fue benigno y vino y murió por nosotros. Y Él fue compasivo. Entonces, ese pasaje de Efesios dice, compasivos, perdonándonos los unos a los otros. Por favor. Dice, mas ser los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, creyentes, cristianos, hemos entendido que Dios ha sido compasivo con nosotros y por lo tanto nosotros debemos ser compasivos con los demás, sea bueno o sea malo.
A veces, digamos, se da mucho en el tema de los gobiernos, ¿verdad? Sabemos que tenemos gobiernos bien difíciles. Y a veces nosotros proferimos juicio al gobierno, le tiramos. Pero la verdad es que nosotros siempre deberíamos de ser compasivos, pues. Hay que darle el beneficio a la persona de que si se equivocó, no juzgarlo ni mandarlo al infierno, mucho menos, ¿verdad? Lastimosamente muchas iglesias y muchos pastores o muchos creyentes ponen en mal el reino de Dios porque maldicen a otros sin saber, juzgan a otros y dicen, no, ese no va a ir al cielo nunca, pero no lo sabemos. Solo Dios sabe. Entonces, más bien al contrario, nosotros tenemos que ser benignos, tenemos que ser compasivos, independientemente. Seguido de esto viene la bondad. Ok, aquí hay dos cosas que pueden ser un poquito diferentes. La benignidad es esa amabilidad, pero la bondad dice que es una inclinación activa hacia lo bueno. Entonces, la bondad me lleva a mí a siempre estar buscando lo bueno, ¿verdad? Una cosa es que yo sea amable, benigno, pero otra es que también tenga bondad, y la bondad me lleva a buscar las cosas buenas. Dice, buscando el bienestar del prójimo. A ver quién me lee Romanos 15:14, hermano Pablo, tal vez. Amén. Entonces, aquí habla del bienestar del prójimo, ¿verdad? A veces nosotros, vámonos a ejemplos sencillos también, con el vecino del par nos peleamos, ¿verdad? Ya sea que nos botó una basura ahí enfrente, o no sé, alguna construcción que están haciendo al lado me está afectando mi casa. A veces esas cosas nos llevan también a pelear, ¿verdad? Y no tenemos esa bondad. Entonces, o viceversa, yo estoy haciendo algo en mi casa y le está afectando al vecino y a mí no me importa lo que le pase al vecino. Eso no es tener bondad, ¿verdad? Sino que al contrario, es buscar el bienestar del prójimo, del vecino, del amigo, del compañero, del familiar. Eso es lo que es bondad. Ahora vamos al tema de la fe. Dice, no solo creer en Dios, sino una fidelidad y confianza inquebrantable en sus promesas. A ver si Marlon nos busca Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces aquí hay dos cosas. Lo que decíamos al principio, no solo es creer en Dios, ¿verdad? Sino que hay que tener una fidelidad y una confianza inquebrantable en sus promesas. O sea que él dice que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Es alguien que otorga un premio inmerecido, ¿verdad? Porque los que entendemos la fe es cuando Jesús trajo la gracia hacia nosotros, nos perdonó, nos salvó, pero no lo merecíamos. Y Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, dentro de los que le buscamos, hermanos, estamos también los que obramos por fe. Porque la fe es creer en Dios, claro, pero no solo eso, sino que también es con nuestras obras que esa fe sea viva, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas, digamos, de otras religiones dicen, no, es que yo soy bueno. Y ellos ya con eso creen que tienen la salvación, por ser bueno. Pero la verdad es que el ser bueno o el hacer buenas obras viene de la fe. Eso me dijo el hermano así, yo soy salvo por él, pero él es uno, porque es por mis obras. Ustedes creen que obra para toda la cosa. Claro que sí, porque ahí se aplica la vida, no te contigo, pero me da de
Sí, es que mire, hermano, en la Biblia, no recuerdo ahorita dónde está, pero bueno, yo ni Marlon sabrán, o alguno de ustedes, que dice que el Señor va a juzgar por las obras, ¿verdad? Y ahí es donde la gente se tiende a confundir, porque dice, es que yo sí fui bueno, ¿cómo Dios no me va a perdonar o Dios no me va a salvar? Porque Él va a poner a prueba las obras. Y aquí en lo que acabamos de leer en Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador. ¿Cómo va Él dar premios? ¿En base a qué? Va a ser en base a buenas obras. Lo que pasa es que cuando en Hebreos también se habla de que la fe sin obras es muerta, se refiere a que porque yo soy salvo y tengo fe, voy a hacer buenas obras. Pero mucha gente lo ha entendido al revés. La gente dice, porque hago buenas obras, voy a tener fe y voy a ser salvo. Al revés. Entonces, a esas personas, hermano, hay que dirigirlos porque hay que decirles que el Señor nos salvó por gracia, ¿verdad? Número uno, cuando Él murió en la cruz, Él no pidió ningún requisito. De hecho, los 10 mandamientos al inicio fueron para el pueblo de Israel, ¿verdad? Son mandamientos universales. Pero Jesús nunca dijo que por no cumplir esos mandamientos no íbamos a ir al cielo. Él nunca dijo eso. Él dio mandamientos, amarás al Señor con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dijo el que no haga ninguno de esos no va a ser salvo. Él no dijo eso. Él nos salvó por gracia. Entonces, cuando nosotros somos salvos por gracia, venimos, empezamos a escudriñar la palabra porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra. Desde el principio. Sí, es que no hay nadie que se pueda ganar la salvación. Entonces, por eso también Dios es bueno explicarle a ese tipo de personas que, o sea, imagínense que hay empresas o hay millonarios que ellos tienen sus fundaciones y ellos cuando dan dinero ahí se sienten que ya son lavados sus pecados, ¿va? Ya se sienten santificados porque donan, porque tienen instituciones. Ya eso les sirve a ellos como un amuleto de decir, ya descargué mis penas, mis cargas porque estoy dando y ayudando a otros. Ya con eso se santifican. Maldonado. Hay gente que cree que por eso va a ser salvo, hermano. Y no, los que sabemos que por fe somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. También está ese pasaje. Entonces, la fe viene a obrar después de que soy salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe viene a que nosotros hagamos buenas obras, pero después de que somos salvos. Después de haber recibido la gracia. Ese tema de la fe es un tema bien extenso, hermano. Es bien completo. Pero mucha gente está confundida con ese tema de las obras y la fe, ¿verdad? Por ese tema también que en Hebreos dice que la fe sin obras es muerta, entonces la gente piensa que por hacer obras es que tiene fe, pero no, yo hago obras porque ya tengo fe. La mansedumbre dice, humildad y gentileza, no debilidad, sino fuerza bajo control. Porque también, aquí me gusta esto que dice no debilidad, porque a veces el hecho de ser mansos, la gente piensa que somos débiles. Porque yo soy tranquilo, que cuando me regañan no digo nada, me quedo callado, la gente piensa que soy débil. Eso es lo que el mundo piensa, ¿verdad? Jesús fue llevado a la cruz como oveja al matadero, no abrió su boca, porque él pudo con su boca destruirlos a todos, bajarse de la cruz y aquí murió todo, pues. Llamar a todas sus legiones de ángeles, él pudo, la Biblia dice que él pudo haber llamado a sus legiones, pues, pero no lo hizo. Él fue manso hasta la muerte. Pero el mundo piensa que la mansedumbre es un tema de debilidad, de que porque soy manso y no contesto, hay gente que dice, no se deje. Claro, la injusticia existe y a veces nosotros también hay temas donde no nos tenemos que quedar callados, pero tenemos que saber cuándo ser mansos.
Entonces, es un tema de humildad. La humildad, como dicen muchos predicadores también, no es el pobre que anda mal vestido, que anda todo sucio. Esa no es humildad. La humildad se lleva en el corazón. La humildad es lo que Dios abrió la humildad. Sí, porque Dios, bueno, Jesús fue humilde, pues. Pero claro, el hecho de que Él vino, nació en un pesebre, ese es un ejemplo de humildad, pero no porque era pobre, sino porque Él se despojó de todo su reino. No le importó la situación donde estuviera. Cuando Él entró en la entrada triunfal, Él entró en un asno. Eso es cierto, es un gesto de humildad, pero lo que pasa es que la gente ha confundido que la pobreza es humildad, y la pobreza no es humildad. Hay gente que puede ser millonaria, pero humilde en su actitud, porque la humildad es cómo yo me comporto, ¿ya? No lo que poseo. Entonces, humildad y gentileza, el ser gentil, tener buenos gestos para con los demás, eso viene de la mansedumbre. No debilidad, sino fuerza bajo control. Es cuando a mí me están regañando mi jefe, mantener ese control, pues, y entender, escuchar, saber escuchar y contestar, pero de una manera sabia. Primero escuchar y después hablar. No hablar antes de escuchar. Eso es una fuerza bajo control. A ver, ¿quién me puede buscar Mateo 11:29? Bueno, bonito. Sí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, me gusta ese pasaje porque dice, yo soy manso y humilde de corazón. No es de lo físico, es de corazón. Llevar mi yugo, dice, es llevar mi carga, la carga que tiene el Señor. ¿Cuál es la carga del Señor, hermanos? Esa es una pregunta bien compleja y bien abierta. Cuando el Señor dice llevar mi yugo es, no te pongo ningún peso, ese es el yugo del Señor, porque es Él el que lleva la carga. Entonces, yo le doy todas mis cargas, todos mis problemas al Señor y Él me da su yugo. ¿Cuál es su yugo? La tranquilidad, la amabilidad, la fe, la templanza. Ese es el yugo del Señor. Él no me va a poner una carga pesada. No puedo llevar las mismas cargas que lleva Jesús. Lo que pasa es que la gente no lo entendía. Llevar mi yugo es ser humilde, porque Él lo dice ahí también en la palabra. Ser humilde, manso, de corazón. Ese es el yugo del Señor. No está grandes sacrificios. Otra gente de otras religiones se va de rodillas 10 kilómetros rezándole a alguien, creyendo que con un sacrificio así de grande, entre más grande el sacrificio, más el Señor lo va a perdonar. El yugo del Señor es al revés. Es una bolsita de algo que sí podemos soportar, no de cargas pesadas. Cuando el Señor dice lleva, o cuando el Señor dice cada quien cargue su propia cruz, siempre la gente lo asocia a que lleve su mundo de problemas. La propia cruz es la salvación. Cada quien lleve su propia cruz. Pero es que esas metáforas del Señor Jesús a veces son difíciles de comprender al ser humano. Pero el Señor, cuando hablaba de que yo soy débil, es que fuerte soy. Era como al revés para el ser humano. Entonces, diga el débil, fuerte soy. Ese es el yugo del Señor. O sea, yo te doy la fortaleza, pero eso es espiritual. Yo no te voy a poner cargas pesadas. Ese es el yugo del Señor. Cargas que sí podemos llevar, pero en el corazón. No nos va a poner una carga que no podamos soportar. Si nosotros lleváramos el yugo del Señor, realmente el que se cargó Él en la cruz, nadie era capaz de soportar toda la ira del Señor. El yugo de Jesús es ser manso y humilde. Ese es el yugo del Señor. Pero la gente a veces piensa que es eso, pues que son grandes proezas, que tengo que predicarle a los millones, tengo que sanar enfermos, tengo que resucitar muertos. El Señor no pidió nada de eso, dijo, sean mansos y humildes, de corazón. De corazón. Y de corazón también significa de verdad. Que sean de verdad, pues. Mansos y humildes. ¿Y qué dice después, hermano? Al final. Dice otra cosa ahí. Pues mi yugo es
fácil y ligera mi carga. No lo estoy leyendo, entonces Mateo 11:29. sí, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Vaya, él mismo lo está diciendo, hermanos. Fácil y ligero. Eso de que cada quien cargue su cruz y la gente piensa que, ay, sí, es que solo yo puedo saber todo lo que yo cargo en esa gran cruz. No, es fácil y ligera. Realmente la vida cristiana es más fácil de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que lo que hacemos complicado todos somos nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los que nos complicamos. ¿Qué nos pide el Señor? Que tengamos estas 9 características. Ser manso, ser humilde, ser bondadoso. Esas cosas no tienen ningún costo. Y así, solo reflexionando, que si lo vemos como que fuera algo que tenemos que ir nosotros haciendo, o sea, como que yo diga, ay, me falta, tengo que esforzarme más para ser más buena, digamos, o más buena persona, porque a veces no creemos así. O sea, creemos que cuando entramos a la vida cristiana, entonces tenemos que llenar un molde de requisitos. Y por eso es que el ser humano lo ve como algo difícil, porque dice, no, yo como si yo soy mal encarada, enojada, amargada, ¿cómo voy a venir a cambiar lo que ya soy, verdad? Porque lo creemos que es por nosotros mismos. Y ahí es donde muchas personas no le entran a esto, porque lo ven como algo inalcanzable o demasiado difícil, o como que voy a tener que dejar de ser yo para convertirme en otra persona. Y sí, es así, pero no porque nosotros lo tengamos que hacer en nuestra fuerza, sino que el Espíritu va a ir transformando. Así es, así es. Bueno, y parte de solo para terminar con el tema del yugo también, ¿verdad? Dice, dejad venir las cargas a mí, ¿verdad? Yo os haré descansar. El yugo es, ¿verdad? Cuando 2 bueyes van y aran la tierra, ¿verdad? Entonces están unidos por un yugo, ¿verdad? Que es por una madera y un tronco que une uno al otro. Entonces, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligero, es, yo voy caminando a la par del Señor unido por ese yugo, pero todas mis cargas yo las traslado a Él. Y Él después dice, y es ligera mi carga, porque Él, como Él ya está llevando todas las cargas, yo voy caminando a la par de Él, pero el que lleva todo el peso es Él. Yo voy ligero. Y Él pide que nosotros le entreguemos todo, pues, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que poner de nuestra parte en ciertas cosas, pero Él nos dice que le entreguemos todas las cargas, pues, para que el yugo sea fácil y ligero. Vamos a ir avanzando. Dice ahora vamos al tema de la templanza, que es la última característica. Dominio propio, eso significa la templanza. La capacidad de controlar nuestros deseos, pasiones y hábitos viviendo en santidad. Hay diferentes tipos de templanzas, como lo dice aquí. Hay deseos, hay pasiones y hay hábitos. ¿Quién me lee? 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tema bien extenso también. Esas son características de la fe. Ese es otro tema grande también ahí, porque dio varias características de la fe. Pero también ahí habla de un tema de la ociosidad. Todas esas cosas nos ayudan a estar fuera de ser ociosos. Y ahí se despliega algo de que la templanza, hermanos, es la capacidad de controlar nuestros deseos. Entonces, si yo estoy ocioso, por ahí vienen malos deseos, deseos carnales que son pasiones, o malos hábitos también. Entonces,
si yo tengo fe, porque también la fe está dos características antes que esta. Entonces la fe tiene otras características, otras cualidades que le da al ser humano, donde a mí me permiten mi mente controlarla y dejarme de ociosidades que me van a llevar a otros deseos y pasiones que no buscan la santidad de Dios. Entonces la templanza también tiene muchos temas también físicos terrenales, ¿verdad? También ser templado, o sea, dominio propio es no responder mal por mal. O sea, me contengo porque no quiero contestar de la misma manera. Ese es un tema eso es una característica de la templanza, el dominio propio. Pero también, hermanos, como aquí está hablando de la santidad, viviendo en santidad es cuando nosotros pecamos. Nosotros, hermanos, todos somos pecadores. Cristo nos limpia de nuestros pecados todos los días. Él ya los pagó en la cruz y nosotros lo reconocemos día con día. Nosotros podemos pecar en cualquier momento, hermanos. Todos podemos pecar, incluso todo lo que queramos. Pero la templanza o el dominio propio nos lleva a no querer pecar y a no pecar. O sea, yo puedo pecar todo lo que quiera, pero el Espíritu realmente me da la fortaleza para no pecar. El Espíritu me da la fortaleza de alejarme de la tentación. Ese es el dominio propio. Muy difícil muchas veces, a veces no lo tenemos. Cedemos a la tentación. Pero esa capacidad de controlar esos deseos, esas pasiones y esos hábitos provienen de la fe. También que ahí lo leímos en 2 de Pedro. Entonces, la templanza, hermanos, también es parte de esas características que el Espíritu Santo nos da. Muchas veces tenemos la opción a pecar. Por ejemplo, estoy en mi trabajo y alguien me pide que haga algo que va en contra de las normas de la empresa y es algo que se puede prestar para algo malo. Eso, aquello que me lleva a mí de entrada a decir, no, yo no soy partícipe de esas cosas. Ese es el Espíritu Santo realmente, dándome templanza, dominio propio para no pecar. Entonces, cuando ustedes pasen ese tipo de situaciones, hermanos, entiendan que es el Espíritu Santo que los está guardando. Amén. Entonces dice al final, ¿cómo manifestar el fruto del Espíritu? La manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas no es automática. No es que hoy me convertí y ya mañana tengo todas estas características. Requiere un compromiso diario de oración constante, hablar con Dios y escuchar su voz. Conecta con la fuente, su voz, nos conecta con la fuente de vida. La oración constante, hermanos, es orar en todo tiempo, dice la Biblia, orar sin cesar. Quiero solo dar un paréntesis aquí, hermanos, con este tema de la oración. No necesariamente, hermanos, es que usted tiene que armar un ritual para que sea de oración. Hay quienes, hermanos, yo sé que buscan un espacio, entran en su habitación y Dios dice que entremos en la habitación y en lo secreto, oremos al Señor en secreto y Él nos va a recompensar en público. Pero también, hermanos, nosotros podemos orar en todo momento. Orar sin cesar significa voy en el carro y voy orando. O en la mañana me estoy duchando, voy para el trabajo y estoy orando con el Señor. Esa oración constante, hermanos. Eso de hablar con Dios es en todo momento, porque nosotros estamos con Dios en todo lugar y en todo momento. Entonces, porque digamos, hay otras religiones que tienen un horario para ir a orar. Dicen, son las 3 de la tarde, llegó el momento de orar 15 minutos y se van a un lugar a arrodillarse. Y no está mal, pero lo que pasa es que Dios no solo está ahí en ese tiempo o en ese horario. Dios está con nosotros en el corazón todos los días, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la oración constante es en todo momento, o no solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino que es en todo momento. Esa es la oración constante. Y no necesariamente tiene que ser una oración de 10 horas, de 5 horas, de 20 horas, de 10 horas. No, sino que usted puede orar 5 minutos y como todo el día lo está haciendo, es una relación ya diaria con Dios. No importa cuánto tiempo usted dedica a la oración, porque al final es su relación con Dios. Es en todo momento, es constante. No es competencia tampoco. Jesús oró y les pedía a los discípulos que velaran, sí. Hay momentos en el que uno tiene que orar y velar. Pero nosotros estamos haciendo oración constante todo el día. Pues. Yo creo que todos lo hacemos así, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios.
La Biblia es nuestra guía que nos enseña cómo vivir y nos transforma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Obediencia al Espíritu Santo, rendirnos a su dirección, incluso cuando va en contra de nuestros deseos carnales. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Claro, ¿verdad? Todo esto va en orden porque la oración es la que nos acerca con Dios. La oración del pecador, hermanos, la que nosotros tal vez en alguna vez la hicimos, esa es una primera oración que nos acerca a Dios. Todo el mundo creo que no es un protocolo, hermanos, tampoco. No es porque yo seguí este lineamiento es que ya recibí al Espíritu Santo, ¿verdad? La oración del pecador, hermanos, es aquella oración sincera que la persona dice, realmente quiero cambiar y Señor, transforma mi vida. Esa es la oración del pecador. No porque seguí un protocolo de un pastor o algo, sino que la oración del pecador es aquella donde realmente el Señor me habló a mi corazón y desde ese día Él me llamó y me transformó. Pero es Él el que me encontró a mí, ¿verdad? No yo a Él. Es porque cuando a una persona le nace ir a buscar del Señor por primera vez, es porque realmente el Señor lo encontró. Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos armó primero. Realmente esos son los escogidos. Entonces, si Dios ya en esa primera oración que yo hice, Él me llamó, Él después me lleva a la lectura de la palabra, que es la que me va a guiar día con día, porque la palabra de Dios es el manual. Y esa combinación de esas dos cosas me va a dar la obediencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos siendo alimentados con la palabra, estamos teniendo conexión con Dios en la oración, y así nosotros nos rendimos a la dirección de Él, incluso dice cuando va en contra de nuestros deseos carnales, porque el hecho de que yo decida buscar al Señor no quiere decir de que ya no tengo deseos carnales. Eso es una lucha constante porque mientras estemos en este cuerpo terrenal somos débiles, pero la lectura de la palabra más la oración más la guianza del Espíritu Santo es lo que nos va a ir llevando por el camino correcto. Crucificar la carne, dice. La carne y el espíritu están en constante lucha. Gálatas 5:17. ¿Quién me lo busca, hermanos? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Lo que queráis. Ven, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y esta carne, esa es la que tiene la lucha contra mi espíritu interior, ¿verdad? No contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nadie lo puede vencer, ¿verdad? Es mi espíritu que se alimenta del Espíritu Santo. Y es esa carne y ese espíritu interior mío que está luchando, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, nuestro espíritu, ese está conectado con Dios, pero nuestra alma es la que es vulnerable ahí. Y la carne, pues, es este cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa carne es la que está en esa lucha contra el espíritu. Pero depende yo de cómo alimente mi alma, si de cosas de Dios o de cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, hay que crucificar la carne. Debemos negar, pero aquí otra cosa, no flagelar la carne como mucha gente lo hace. Esos monjes que se van a un monte y se apartan de la humanidad y creen que por estar castigando su carne es que con eso van a ser santos. Dios no mandó a eso, ¿no? El crucificar la carne no significa eso. Crucificar la carne es rendirla al Señor en oración, con la palabra, congregarse, porque la congregación ayuda a que nosotros estemos acá meditando sobre la palabra y buscando una mejor solución de cómo Dios nos puede ayudar en nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo acá. Eso es crucificar la carne. No estarme fajeando yo solo y creyendo que con eso ya me estoy santificando, ¿verdad? Debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Lucas 9:23. ¿Quién lo tiene por ahí? Es el último pasaje.
A ver si alguien me ayuda. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, que era lo que habíamos mencionado, ¿verdad? El tema del yugo, de seguir, de tomar su cruz. Pero también ahí dice, niéguese a sí mismo. Salud, hermano. El hecho de negarse a sí mismo, hermanos, hay deseos que yo tengo que no necesariamente son buenos, pero es negar esos deseos para seguir los deseos que Dios quiere, ¿verdad? Eso es negarse a sí mismo, porque no siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Entonces a veces yo tengo deseos de cosas mundanas. Hay gente que tiene unos deseos de ir a bailar o de comerse, no sé, una vaca entera, pero no necesariamente eso santifica a Dios. Entonces hay que negarse a esas cosas, porque todos tenemos deseos que a veces no necesariamente son buenos, pero hay que entregar esos deseos al Señor y hacer lo que el Señor quiere. Entonces ese es negarse a sí mismo. Amados hermanos, el fruto del Espíritu es la evidencia visible de una vida rendida a Dios. Cada quien autoevalúese, hermano, en su vida cómo está, ¿verdad? De todas las características que hemos leído, véase qué es lo que tiene. Nadie va a señalar a nadie, cada quien sabe qué es lo que tiene y qué es lo que carece, ¿verdad? Pero cuando sintamos que tenemos una manifestación de una de estas características, tengamos la certeza que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos permite tener esas cualidades. No es un adorno para nuestra vida, sino la esencia de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Es lo que nos distingue del mundo y atrae a otros a la luz de Jesús. Es lo que les decía, ¿verdad? El hecho de ser amables unos con otros. Hay personas que miran eso y dicen, puchica, qué amable esa persona. Yo quiero ser como él. Esa es la manera en la que nosotros predicamos realmente al mundo primero, porque, como decía un predicador, la primera Biblia que la gente lee es nuestro comportamiento. A veces yo no hablo con las personas, pero como ven cómo me comporto, esa es la Biblia que realmente ellos están leyendo en mí. Entonces, si nosotros tenemos esas cualidades, esas características del fruto del Espíritu, ellos van a querer ser como nosotros, porque no sé cuánto les ha pasado que dicen, yo quiero ser como ustedes. Gloria a Dios, y a mí me ha pasado, pues, y la gente me ha dicho, y entonces entiendo que es el Espíritu Santo que mora en uno, pues, que es Dios el que habita en uno, que la gente quiere ser como uno. Pero también puede ser el contrario, hermano. Hay mucha gente que blasfema contra Dios por nuestros malos comportamientos. Entonces, también está la parte negativa. Entonces, si nosotros buscamos cada día que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, pues vamos a hacer como quiere el Señor. O si hoy sientes que alguna de estas características no se manifiesta en tu vida, no te desanimes, que es lo que yo les decía. El Señor está dispuesto a trabajar en ti. Abre tu corazón al Espíritu Santo, pide su guía y poder y verás cómo Él te transformará de gloria en gloria. Que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe y nos capacite para que el fruto de su presencia sea evidente en cada área de nuestras vidas, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje, ¿verdad? Hablar un poquito de esas cualidades del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no lo tomemos como algo misterioso, ¿verdad? Que muchas personas también piensan que cuando anda el Espíritu Santo hay una atmósfera misteriosa. No, realmente la Biblia habla de cualidades terrenales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son cosas sencillas, son cosas ligeras, como dice el Señor. No son cosas místicas. El Espíritu Santo no es que va a hacer siempre cosas sobrenaturales. Claro que Él hace milagros también, ¿verdad? Pero la Biblia realmente nos enseña a tener este tipo de cualidades que son básicas de un ser humano. Ser bondadoso, ser benigno, tener fe, tener amor, tener gozo. Esas son las cualidades del Espíritu Santo, no las grandes proezas que muchos predicadores lastimosamente predican, de que si no tenemos esas grandes proezas, sanidades, hablar en lenguas y esas otras cosas, es que no tenemos el Espíritu. Lo que acabamos de leer, hermano, está alejado de todo eso.
sí existen ese tipo de cosas, sí existe la sanidad, sí existen las profecías que Dios en algún momento le puede dar a cualquiera. Pero lo primero es estas cosas que son lo esencial del Espíritu Santo. Amén. Así que démosle gracias al Señor, hermanos. Y vamos a orar dándole gracias por esta palabra. Así que si quieren pónganse en pie, hermanos. Y le vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has traído, Señor. Gracias porque tú has puesto, Señor, este mensaje en nosotros, de escuchar y entender un poco más de ti, Señor, de cómo tú te mueves en la vida de las personas, Señor. Entendemos que tu Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros, pero que Él obra en cosas que son pequeñas para el mundo, pero grandes para nosotros, para nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes cada una de esas características en nosotros para que las personas sean bendecidas a través de estas cualidades, de estas características, Señor. Amolda nuestro corazón, Señor, cada día a ser humildes, a ser mansos, a tener fe, a tener amor, a tener gozo, a tener mansedumbre, a tener templanza, Señor. Tú lo dijiste, que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se oponga ante todas estas cosas, Dios. Porque tú habitas y moras en las cosas sencillas, Señor. Y así, por eso nosotros te pedimos que hagas sencillo nuestro corazón, humilde nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente, Señor, sea trabajada por cada una de estas características de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos permita, Señor, ser guiados cada día por ti, Señor, hasta el día que tú vuelvas por tu pueblo, Señor. Esta mañana te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nosotros. Permítenos, Señor, poner en práctica lo que aprendemos aquí cada semana, Señor. Así que esta mañana te agradecemos, Dios, por tu misericordia.